Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase número 3 del curso de Introducción a la Programación. Le comparto pantalla. Muy bien. Bien, el día de hoy vamos a avanzar sobre algunos elementos que ya son componentes propios de un algoritmo, ¿sí?, que estuvimos viendo la clase pasada. Así que vamos a estar desarrollando estos temas. Estructura de la información, vamos a ver cómo se representa en general un conjunto de datos que sean significativos, es decir, una información. Vamos a ver cómo se clasifican los tipos de datos en general, y vamos a ver en particular los datos simples, que serían los más sencillos con los que uno puede resolver los problemas más básicos. El concepto de lo que es una constante, de lo que es una variable, cómo se almacenan los datos en la memoria del computador, qué operaciones se pueden llevar a cabo, cómo se representan expresiones dentro de los algoritmos. Y vamos a terminar viendo los primeros elementos de la estructura de un algoritmo, que sería la estructura de control secuencial, ¿sí?, con las acciones más simples, que son la asignación, la entrada y la salida de datos, ¿sí? Ese es el contenido de la clase de hoy. Comencemos por el concepto de estructura de la información. Cuando yo quiero representar cualquier conjunto de datos que sean significativos, que estén describiendo, representando una información, es importante definir estos tres componentes o elementos que conforman una información, que son la entidad o hecho, los atributos y los valores. Dice, representa con este esquema porque se trata de tres conceptos que son jerárquicos, es decir, que constituyen una jerarquía, ¿sí? Cuando hablamos de entidad o hecho, tiene que ver con el concepto que define la naturaleza de la información que queremos representar, ¿sí? Por ejemplo, una entidad como un automóvil, o un hecho como una transacción bancaria, para los cuales vamos a especificar una serie de atributos que son las características o propiedades que vamos a describir de esa entidad o de ese hecho. Puede ser, por ejemplo, en el caso del automóvil, podría ser el color, podría ser el dominio, el número de la chapa, patente. En el caso de una transacción bancaria, podría ser el monto de esa transacción, ¿sí?, el valor en dinero. Y los valores, que sería el último componente de esta estructura, son los que van a definir el contenido de un atributo. Y, o sea, es el valor, propiamente dicho, que va a tomar cada atributo, ¿sí? Ahí, como dice acá, es muy importante especificar el formato, o sea, cuál va a ser la forma en la que vamos a representar esos valores y el tamaño que van a ocupar esos valores, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un color podría ser rojo,
sería un valor concreto, rojo, bueno, azul, cualquier color. Si se trata del dominio de un automóvil, bueno, el valor que puede tomar podría ser el que dice acá, AC023EU o cualquier otro valor. Y en el caso de un monto de dinero, sería específicamente el valor expresado en unidades monetarias, 250 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Acá tenemos dos ejemplos, los que comentábamos recién, pero con un poquito más de detalle. En el caso de un automóvil, como decíamos, podría ser el color del automóvil, el dominio, la marca, el modelo del automóvil, del año de fabricación. Esos serían los atributos, ¿sí? La entidad sería el automóvil. Y los valores que pueden ir tomando esos atributos son los que vemos acá: color rojo, azul, gris, el dominio, AE102BB, BC453DH, etc. La marca Fiat, Ford, Volkswagen, el modelo 2000, 2010, 2021, etc. En el caso de una transacción bancaria, podrían ser atributos de esa transacción, la operación que se quiere realizar, extracción, depósito, transferencia, bueno, podría haber otras operaciones, el tipo de cuenta con el que se va a operar, caja de ahorro, cuenta corriente, el número de la cuenta, bueno, un número cualquiera de cuenta válido, y el monto podría ser cualquiera de estos valores expresados con fracción, que representaría los centavos. ¿Sí? Fíjense que en cada uno de estos ejemplos tenemos distintos formatos de los valores que van tomando esos atributos. ¿Sí? En algunos casos utilizamos números, como en el caso del modelo, el valor del modelo, que sería el año de fabricación, es un número. ¿Sí? Y en los otros casos, en los otros atributos de ese ejemplo del automóvil, vemos que se utiliza un formato alfanumérico, diríamos, es decir, que se utiliza letras y números. ¿Sí? Bueno, en el caso del otro ejemplo también vemos que, por ejemplo, para el número de cuenta se trata, obviamente, de un número. Podríamos decir que es un número entero. En el caso del monto, ahí ya hablamos de un número que tiene parte decimal, diríamos que es un número real. Y en los otros atributos estamos utilizando un formato alfanumérico o alfabético en este caso, porque todos serían secuencias de letras. Bien, entonces es importante que aclaremos un poquito los tipos de datos. ¿Sí? Y hay muchos tipos de datos. Esta clasificación que vemos acá tiene que ver, en primer lugar, con la forma en la que se manipulan los datos, y también tiene que ver con el espacio que ocupan esos datos, con el formato que decíamos recién, que es importante. En el caso de los datos simples,
se suele distinguir a la vez dos tipos: los estándares y los definidos por el usuario. En general, los datos simples representan un solo valor, que puede ser numérico, no numérico, en el caso de los estándar. En el caso de los definidos por el usuario, son muy comunes estos dos que yo he mencionado acá: enumerado, subrango. Enumerado simplemente es una lista de identificadores, de nombres, por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Podría ser un dato de tipo enumerado, es decir, represento con los nombres de los días, ¿sí? O un subrango podría ser un intervalo de números. Por ejemplo, si quiero representar el intervalo de números, un mes podría ser el intervalo que va de 1 a 31 como máximo, ¿sí? Bien, pero representan, como decía, un solo valor, ¿sí? Por eso se los llama simples. Y cada uno de esos tipos de datos va a ocupar un espacio en la memoria del computador, que dependerá, por supuesto, en gran medida de los lenguajes de programación con los que estemos trabajando, ¿sí? Cada lenguaje de programación define estos tipos simples y determinan cuál es el espacio que ocupan en memoria, ¿sí? Es decir, la cantidad de bytes, ¿sí?, de memoria que ocupa cada uno. En el caso de los estructurados, ahí se suele distinguir entre estáticos y dinámicos. Ya vamos a aclarar de qué se trata. Pero, ¿qué diferencia hay en general entre los estructurados y los simples? Bueno, los estructurados, que también los podemos llamar compuestos, en oposición a simples, los compuestos, se trata de un grupo de valores, ¿sí?, podríamos decir, una colección de valores que se representan como una unidad, como un todo, que se los puede manipular a esa colección de datos de una forma, digamos, total. Es decir, yo puedo manejar la totalidad de esa colección de distinta manera a través de las operaciones que se definen para cada uno de los tipos de datos, ¿sí? Justamente otra diferencia que hay entre un tipo de dato y otro, no importa si es simple o estructurado, o sea, cada uno de estos tipos de datos que tenemos acá a la derecha, enumerados, una de las diferencias es el tipo de operaciones que se puede hacer con cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que con los numéricos yo voy a poder hacer determinado tipo de operaciones, ¿sí? Normalmente las operaciones aritméticas, suma, resta, producto, división, bueno, y muchas más. Con los no numéricos no voy a poder hacer esas operaciones que se pueden hacer con los numéricos, ¿ok? Y lo mismo para cada uno de los tipos, ¿no? O sea, que la diferencia entre un tipo y otro está dada por el formato, por la forma en la que representamos el dato, el tamaño, o sea, el espacio que ocupa en memoria, y también por las operaciones que se definen para cada uno
de esos tipos de datos. ¿Sí? Perfecto. Ahora aclaremos un poquito, porque sobre este tema de los datos estructurados vamos a profundizar en una clase más adelante, pero ahora, a título de presentación de todos los tipos de datos, vamos a comentar de qué se trata. ¿Cuál es la diferencia entre estáticos y dinámicos? Bueno, los estáticos, como el nombre lo está indicando, son datos que van a ocupar un espacio determinado de memoria que se prefija a su uso. Es decir, yo antes de guardar un dato de tipo estructurado estático, voy a especificar el tamaño de la memoria, el espacio. Aparte, no ni lo viste, no podemos negociar. Perdón, no sé si alguien tiene habilitado el micrófono y se está escuchando lo que dice. Decía que se define con anterioridad, antes de usarlo, hay que especificar el tamaño, el espacio de memoria que ocupa. Y ese espacio de memoria queda fijo, por eso el nombre de estático es como que queda estático, queda fijo durante todo el algoritmo, durante toda la ejecución del programa. El espacio que ocupa un dato estructurado estático va a ser el mismo. No puedo ni aumentar ese espacio ni disminuir ese espacio. ¿Ok? Como ejemplos de tipos de datos estáticos están los arreglos, que son colecciones de datos homogéneas, o sea, con el mismo formato y el mismo tamaño. Las cadenas, que básicamente son secuencias de caracteres alfanuméricos o de cualquier tipo de carácter que se pueda representar, signos de puntuación, caracteres gráficos, los símbolos matemáticos, etc. ¿Sí? Secuencias de cualquiera de los símbolos válidos o caracteres válidos dentro de un lenguaje de programación. Los registros también normalmente se los maneja como estáticos. ¿Y qué es un registro? Así muy abuelo de pájaro, o sea, muy superficialmente, se trata de una colección de datos heterogéneos, ¿sí? A diferencia de los arreglos que dijimos que son homogéneos. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Bueno, que pueden ser cada uno de los datos que constituyen un registro, pueden ser de distinto formato, de distinto tamaño, ¿sí? A diferencia de un arreglo donde todos son del mismo formato y tamaño, o sea, homogéneos. Perfecto. Dentro de los dinámicos, que tienen como característica que no se necesita, no se requiere especificar el tamaño antes de usarlo a la estructura, de usarla a la estructura dinámica, sino que el tamaño podemos ir aumentando o disminuyendo durante la ejecución del algoritmo o el programa. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Después vamos a profundizar respecto de este tipo de datos, ¿sí? Pero a título ilustrativo, ¿cuáles son tipos de datos que se manejan en forma dinámica? Por excelencia, los archivos.
los archivos de datos que normalmente se almacenan en dispositivos de memoria secundario, como los discos rígidos, ¿sí? O en alguna memoria, por ejemplo, de Internet, es decir, alguna memoria en la nube, en algún lugar, en algún servidor, pero, bueno, básicamente son estructuras de datos persistentes, es decir, que se las almacena en dispositivos que después permiten recuperar esa información. ¿Sí? Lo más sencillo es cuando uno guarda un archivo, como cualquier archivo que nosotros estamos acostumbrados a guardar en nuestra computadora, en el disco rígido, ¿sí? O en un pendrive o en cualquier dispositivo de memoria secundario. Perfecto. Después están las listas, los árboles, los grafos, que son estructuras ya muy específicas de uso muy orientado a la resolución de determinados problemas, es decir, que facilitan la solución de determinados problemas, que vamos a comentar después más adelante, pero que no vamos a profundizar en ese tipo de datos. ¿Sí? Pero para que ustedes tengan una idea, podríamos decir simplemente que tanto las listas como los árboles y los grafos, y también, en el caso de los archivos, normalmente se representan datos que tienen el mismo formato y el mismo tamaño, o sea que son homogéneos, ¿sí? En el caso de las listas se trata de una colección lineal de datos, es decir, que no hay ninguna jerarquía entre los datos, ¿sí? En el caso de los árboles hay una jerarquía, por eso el nombre de árbol, porque la jerarquía es como si fuera un árbol con su raíz, sus ramas, sus hojas. Hay una analogía, por supuesto, con un árbol biológico, que de ahí viene el nombre. Y por último, los grafos, donde los datos se relacionan como en una red, es decir, que cada dato puede relacionarse con cualquier otro, no hay una jerarquía como en el caso de los árboles. Pero como decía recién, no vamos a entrar en profundidad en estos tipos de datos, es solo a título ilustrativo para que tengan ustedes un panorama general de la diversidad de tipos de datos que podemos encontrar cuando nos enfrentamos a un problema. ¿Sí? Bien. Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Se va entendiendo los conceptos hasta ahora? ¿Alguien que quiera aportar algo, comentar o, bueno, o preguntar alguna duda? Le hago una consulta, profesor. Sí, por favor. Bienvenido. Recién cuando usted empezó a explicar la diapositiva, decía que los criterios de clasificación eran la forma en que se manipulan los datos y el espacio en que se ocupa en la memoria del computador. Sí. Los datos estructurados serían la clasificación según el espacio que ocupan en la memoria del computador, y la forma en que se manipula serían los simples. A ver, tanto los datos simples como los datos compuestos o estructurados van a tener una forma distinta de manipulación y de almacenamiento en la memoria del computador. ¿Sí? O sea, los datos simples, como representan un solo valor, por ejemplo, un solo número, que podría ser una edad, para dar un ejemplo concreto,
¿sí? O un precio, bien, se va a guardar en un espacio de memoria y se va a manipular, o sea, se va a acceder a ese espacio de memoria de determinada forma. En cambio, cuando yo hablo de un dato estructurado, se trata de una colección de valores, no de uno solo, sino de una colección, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir todas las edades de un curso, o sea, todas las edades de los participantes de un curso. Entonces ahí estoy hablando de un grupo de valores de varias edades y bueno, se van a almacenar de una manera distinta que cuando yo manejo un solo valor, una sola edad, ¿sí? Ese conjunto o colección de edades se van a guardar de determinada manera en la memoria para que yo pueda acceder a cada una de esas edades. Y ahí está la diferencia fundamental, ¿sí? Cómo se almacena, cómo se manipula, pero en general también dijimos que se van a diferenciar cada uno de los tipos de datos por las operaciones que yo puedo realizar sobre los mismos. ¿Se entiende ahí un poquito mejor? Sí, ahora sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. Les comparto nuevamente pantalla. Lo que sí vamos a profundizar ahora, porque los problemas más elementales y básicos requieren de alguno de estos tipos de datos que estamos viendo acá, que serían los datos de tipo simple estándares. ¿Sí? Dijimos que estaban los numéricos y los no numéricos. Bueno, acá ya un poquito más en detalle, vemos que los numéricos se suelen distinguir en enteros y en reales. Cuando hablamos de enteros y reales, estamos hablando de un subconjunto finito de números enteros y de números reales desde el punto de vista matemático. Eso es muy importante que se tenga en cuenta, porque cuando yo quiero representar un número entero, necesito saber cuál es el rango de números enteros que me permite el lenguaje de programación con el que yo voy a escribir el programa en un futuro. Porque obviamente que todo esto es para terminar escribiendo un programa con un lenguaje de programación. Entonces es muy importante conocer los tipos de datos que maneja el lenguaje de programación, y en el caso particular de los numéricos, es muy importante conocer el rango de valores válidos, ¿sí? No puedo representar el número entero que se me ocurra, no, tiene que estar dentro del rango de validez que me da el lenguaje de programación, ¿sí? Por supuesto que uno en un nivel de abstracción elevado, cuando uno plantea en forma general el algoritmo, es suficiente con que digamos este dato va a ser entero o va a ser real. Real nos referimos a un subconjunto de los números reales, es decir, números que tienen parte decimal. ¿Ok? Bien. El rango, y asociado con el rango, es muy importante conocer
el espacio que va a ocupar en la memoria del computador. ¿Sí? Son detalles que en primera instancia no son tan relevantes cuando uno va a plantear la solución del problema, pero sí son muy importantes cuando uno va a escribir el programa y sobre todo cuando lo va a ejecutar en algún dispositivo. ¿Sí? Perfecto. Los alfanuméricos suelen clasificarse en carácter que representa un solo símbolo y cadena de caracteres. Y acá hago una salvedad porque estrictamente, como dijimos acá, las cadenas, ¿sí? Las cadenas, estrictamente, son datos estructurados estáticos. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy poniendo acá junto con el tipo carácter? Porque normalmente la cadena, que es una colección de caracteres, ¿sí? Son varios caracteres en general, un nombre, por ejemplo, un nombre de una persona, el color del auto, ¿sí? El tipo de cuenta, todos esos datos se representarían con cadenas de caracteres o string, también es una palabra muy usada en inglés, string. Bien, pero resulta que se la puede manipular a la cadena como una unidad y mediante algunas operaciones muy simples se puede manejar la totalidad de esos caracteres como si fueran una sola cosa. Por eso lo vamos a colocar acá, haciendo esa salvedad, dentro de los datos simples estándares. ¿Sí? Pero estrictamente una cadena es un dato estructurado. Y ya vamos a ver después que se puede manipular cada uno de los caracteres de una cadena, se los puede manipular por separado. Y esa es la característica de un dato estructurado, que yo puedo manipular cada uno de los valores que representa ese dato estructurado en forma individual. ¿Sí? Pero así como está planteado acá, vamos a suponer como un dato alfanumérico simple. ¿Sí? Por la manera en que vamos a trabajar en primera instancia. Bien, por supuesto que cuando decimos alfanuméricos es una forma de llamarle a todos los caracteres que se pueden representar en cualquier texto, en cualquier procesador de texto. Uno utiliza letras, dígitos, símbolos gráficos especiales, símbolos de puntuación, símbolos matemáticos. Es decir, es todo el conjunto de caracteres que se pueden escribir en cualquier medio computacional. ¿Sí? Pero, de nuevo, cuando vamos a trabajar con un lenguaje de programación específico, hay que ver cuál es ese conjunto de caracteres que puede manejar ese lenguaje de programación. ¿Sí? Bien. Y por último, los datos de tipo lógico, llamados así, también se los llama booleanos. Vamos a entender un poquito eso cuando ya veamos las distintas operaciones que se pueden hacer con los datos. Pero es suficiente con que sepamos que los datos de tipo lógico representan dos valores nada más, únicamente dos valores, que por lo general se los conoce como verdadero y falso.
Es decir, cuando uno, por ejemplo, toma una decisión en base al cumplimiento de una condición, cuando esa condición se cumple, decimos que es verdadera, y cuando no se cumple, decimos que es falso. Y esos dos valores, verdadero y falso, que se pueden representar de distinta forma, y se puede utilizar otras denominaciones. Por ejemplo, en inglés se utiliza la palabra true, que significa verdadero, o false, que significa falso. Pero no tiene importancia cómo lo representemos, lo importante es que tengamos en claro que los valores lógicos son dos. Uno es el opuesto del otro. Y tiene que ver con justamente la toma de decisiones, el cumplimiento de determinada condición que, repito, puede ser que se cumpla verdadero o que no se cumpla falso. ¿Sí? Bien, y estos son los datos de tipo simple estándares que todo lenguaje de programación dispone. ¿Sí? Perfecto. Vamos a continuar ahora planteando, perdón, ahora sí. Un concepto que también es muy relevante cuando uno va a representar la solución de un problema, cuando va a plantear un algoritmo. Y en este caso estamos dividiendo los datos que podemos tener en cualquier problema de acuerdo a la permanencia del valor durante la ejecución del algoritmo o el programa. ¿Qué quiero decir? En el caso de una constante, el valor que toma el dato no cambia, no puede cambiar y no debe cambiar durante toda la ejecución del algoritmo o programa. En cambio, cuando hablamos de variable, son aquellos datos que pueden variar, pueden cambiar su valor durante la ejecución del algoritmo o programa. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia entre un dato constante y un dato variable. Por otro lado, el dato constante se puede representar sin nombre, es decir, no es necesario que yo le ponga nombre a un dato constante. Por ejemplo, lo puedo utilizar directamente al dato, como los ejemplos que están acá. Podría ser un número entero, 4, y bueno, lo utilizo directamente al 4, al número, al valor, lo utilizo dentro de la solución del problema. O podría ser un número real, como el 6.35, o podría ser un dato de tipo cadena, que aprovecho para comentar que cuando yo represento una cadena, o sea, caracteres, una secuencia de caracteres, se coloca entre comillas. Comillas dobles o comillas simples, eso es un detalle que tiene que ver con el lenguaje de programación. Por lo tanto, no nos vamos a complicar ahora, no tiene importancia, ¿sí? Podría ser simple, doble, eso es un detalle. Pero se encierra entre comillas. Para destacar que se trata de un valor de tipo cadena de caracteres y no de un nombre. ¿Ok?
Ahí está la diferencia, un nombre o identificador. Porque justamente también podemos representar las constantes con nombre. Es decir, yo le doy un nombre a la constante, por ejemplo, pi. Pi sería el nombre que yo le doy a esa constante matemática, cuyo valor es 3.14. Bueno, aproximado, ¿no es cierto? O, por ejemplo, unidad podría ser el nombre que yo le dé a la unidad monetaria. Y el valor concreto de esa unidad podría ser dólar. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo represento un dato constante con nombre, ¿qué necesito especificar? El nombre y el valor que tiene ese dato constante. ¿Sí? Bien. Cuando queremos representar datos variables, ahí necesitamos especificar el nombre, el tipo de dato y el valor del dato. Por ejemplo, si yo quiero representar una edad, voy a decir que es un tipo entero y podría ser que su valor en algún momento sea 45. Pero, a diferencia de la constante, yo a ese dato edad puedo ir cambiándole el valor. Podría cambiarle y ponerle otro valor durante el transcurso del algoritmo. ¿Sí? En cambio, a un dato constante no le puedo cambiar el valor. Le doy un valor y después ya no lo puedo cambiar. Ese es el concepto. ¿Sí? Bien, bueno, otros ejemplos podría ser una variable precio de tipo real, el valor podría ser 20.50, pero yo después lo puedo ir cambiando ese valor. ¿Sí? Lo mismo con una variable de tipo cadena, apellido, que podría ser en algún momento García. ¿Sí? Bueno, ahí fíjense que un pequeño detalle que ya lo voy a corregir, porque no lo he puesto entre comillas. Y dijimos que las cadenas, como los ejemplos de hola, dólar, se deben colocar entre comillas. ¿Sí? Bien, ya lo vamos a corregir. Perfecto, entonces está claro el concepto de lo que es un dato constante y lo que es un dato variable. ¿Y qué necesitamos para representarlos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Está claro, profe. Bueno, perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Un detalle, pero que creo conveniente que de entrada ustedes tengan en claro, es el almacenamiento de los datos. Porque tiene que ver con la forma en la que se guardan los datos en la memoria del computador. ¿Sí? En la memoria interna, sobre todo, del computador. Y acá se suele hacer esta división mínima entre la memoria de programa, memoria del programa, donde se almacena el programa. Cuando uno va a ejecutar un programa, se tiene que almacenar ese programa en la memoria del computador para que de allí la CPU vaya ejecutando las instrucciones del programa. ¿Sí? Entonces, en esa
parte de la memoria, lo que vamos a tener son las instrucciones, las órdenes, pero también vamos a tener las constantes sin nombre. Es decir, cuando yo utilizo directamente el valor de una constante dentro del programa, dentro del algoritmo, se van a almacenar esos valores dentro de la memoria del programa. ¿Sí? O sea, como dice acá el título, hay una segmentación de la memoria. Se la divide en, por lo menos en estas dos partes. En realidad es un poquito más complejo, pero como para que tengan una idea, yo he simplificado en dos partes, en dos segmentos la memoria. La memoria del programa, repito, allí se guardan las instrucciones del programa y dentro de esas instrucciones, en realidad, vamos a tener las constantes sin nombre, o sea, las constantes, los valores que directamente los usamos dentro del programa. Y por otro lado, bien separada, está la memoria de datos. Y la llamada memoria de datos es donde se van a guardar o almacenar las variables y también las constantes con nombre. ¿Sí? Ambas se van a guardar en esa memoria de datos. ¿Y dónde está la importancia de tener en claro esto? En la forma en la que se accede a esos datos. En el caso de la memoria del programa, los datos que son las constantes sin nombre se van a acceder de una manera más directa, y eso también tiene que ver con la velocidad con la que se van a manipular esos datos constantes. En cambio, cuando se trabaja con datos variables o constantes con nombre, hay que ir a buscar esos datos en otro lugar de la memoria, porque no están en el mismo lugar donde se encuentra el programa. ¿Sí? Bueno, esto es como muy a nivel conceptual, pero para que por lo menos sepan que existe esta segmentación de la memoria del computador. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Sí, cómo no, adelante. Esto es así, perdón la ignorancia, ¿esto es así para todos los lenguajes? O sea, siempre las constantes sin nombre se guardan en la memoria del programa en todos los programas de, digamos, los lenguajes de programación, cualquiera. ¿Siempre es así? Exacto. Sí. Esto que yo estoy presentando acá es un concepto general, y todos los lenguajes de programación que manejan estos conceptos, porque lo que sí debo aclarar es que las constantes con nombre, no todos los lenguajes la permiten o las tienen en cuenta, ¿sí? Y muchas veces uno tiene que representar esas constantes con nombre como si fueran variables. Porque ¿dónde está la diferencia? Si se almacenan de la misma manera que las variables. La diferencia está en que las variables pueden cambiarse de valor, en cambio las constantes con nombre tienen restringida o restringido el cambio de valor. ¿Ah? Pero si el lenguaje de programación con el que yo estoy trabajando no maneja este concepto de constante con nombre, los voy a representar con variables y yo voy a tener la responsabilidad como programador de no cambiarle el valor. ¿Se entiende la idea? Por supuesto que es mejor cuando el lenguaje tiene el concepto, lo maneja, lo tiene incorporado, entonces el propio lenguaje me restringe a mí que por error le cambie el valor a una constante. ¿Ah? Por error, obviamente. Podría ser. Entonces,
es mucho mejor cuando el lenguaje de programación lo tiene incorporado al concepto. ¿Se entendió? ¿Mm? Sí, perfecto, gracias. Bueno. Bien. Vamos a ver ahora, no sé si ya estamos en orden, no sé si está, Ana, ¿estás todavía? Si querés Sí, hacer sí, ahora... Jorge. Bueno, Sí. si querés aprovechar unos minutitos y Bueno, así los chicos tomamos pueden. Exacto, un la recreo. asistencia, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir la planilla porque a medida que estuvieron en clase fui colocando la asistencia. Bueno, voy a repetir los apellidos, el que pueda decirme presente y el que no lo contesta por el chat, no hay problema. Álvarez, Franco, Presente. bien. Cualquier cosa están viendo, ¿no? Por las dudas, que está colocado el presente. Ávila y Manol, Presente. Valderrama Vanessa, Presente. Barreras Maximiliano, Presente. Bertini Luque, Presente. Brandán Cristian, Presente. Campos Andrea, Corbalán Fernando, perdón, Presente. ¿está presente? Presente, sí. Bien. Cruz Domínguez, Alejandrina, Presente. Delgado Cristian, Presente. Durante Enzo, Gil Inés, Presente. Ibarra Erika, Ibarra Ludmila, Carchi Jacqueline, Presente. Ludmila, no sé si está, porque estaba al principio. No, hay uno menos. Bueno, a ver, Ludmila. Bien. Kopalinskas, Lazarte, José, Presente. Lezana, Raúl, López Cintia, Lucena Melisa, Méndez Pablo, Presente. Muñoz Karen, Presente. Núñez Micaela, Núñez Micaela, Pedraza Ailén, Pérez Flavia, Rojo Evelyn, Presente. Roldán Carlos, Roldán Sabrina, Romairón Andrés, Rueda Antonella, Sandoval, Torino, Toscano, Presente. bien. Vilaro, Gladys y Villafañez. Bien, listo. Muchas gracias, chicos. Ahí está. Bueno, hasta que el profesor, unos 5 minutitos, por lo menos, chicos, pueden hacer un descanso, como dijo el profesor, para para continuar con la clase. O no sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, 2 minutitos ya retomamos. ¿Sí? Si quieren preguntar Sí. algo. Bueno, unos minutitos para que descansen y ya estamos.
Muy bien, vamos a retomar. Les comparto nuevamente pantalla. Bien. Como decíamos, cuando describimos los distintos tipos de datos, existen operaciones que se pueden realizar con cada uno de esos tipos de datos y que es otro elemento que los distingue a un tipo de otro tipo de datos, ¿sí? Las operaciones. Las operaciones se suelen representar de dos formas. Como operadores aritméticos, relacionales, lógicos. Acá estoy poniendo, por supuesto, lo más básico que podemos encontrar en un lenguaje de programación. Los aritméticos, la suma, la resta, el producto, la división, con los símbolos que se suele utilizar, el más, menos, el asterisco, la barra para la división, el asterisco para el producto. Los operadores relacionales, que son los que nos van a permitir comparar valores del mismo tipo, por supuesto. Yo podría comparar dos números, ¿sí? O dos valores de tipo lógico, pero normalmente o usualmente los utilizamos para comparar cantidades numéricas, datos de tipo numérico. Los operadores mayor, menor, menor o igual. Fíjense en que la igualdad acá en este ejemplo que estoy poniendo, se está representando con dos símbolos igual seguidos, ¿sí? Pero ese detalle también depende del lenguaje de programación, ¿sí? Así que no es importante. Lo mismo que el signo de admiración con el igual, en algunos lenguajes se considera como el distinto. Pero también matemáticamente se representa el distinto con el símbolo de menor y el símbolo de mayor, juntos. Esos son detalles que tienen que ver con el lenguaje de programación. Lo importante es que nosotros sepamos que hay operadores relacionales que nos van a permitir comparar y el resultado que da una operación relacional es de tipo lógico, ¿sí? Fíjense en que los operandos van a ser, por ejemplo, de tipo numérico. O sea, tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, numérico. Yo puedo comparar un número con otro número. Pero el resultado de esa comparación va a ser un valor de tipo lógico. Recuerden que los valores de tipo lógico son verdadero o falso. O sea, son dos valores, ¿sí? Bien. Por otro lado están los operadores lógicos, ¿sí? Como el operador AND o I, que sería una conjunción desde un punto de vista matemático, el operador OR, u O, en español, ¿sí? Que sería un operador de disyunción, y el operador NOT, o no, que representa la negación lógica, ¿sí? Ya vamos a utilizarlo a estos operadores en casos concretos y vamos a ver, para aquellos que no entiendan, que no los conozcan, que no sepan lo que es la lógica proposicional o la lógica booleana, no se hagan problema que lo vamos a ir aclarando, ¿sí? Estoy presentando simplemente lo que serían los operadores más usuales dentro de los lenguajes de programación. Pero también hay operaciones que no se representan con operadores, sino que se representan con una notación que se llama funcional, ¿sí? O sea, se representa como funciones. Y la notación básicamente es un nombre y entre paréntesis
un argumento, o sea, los operadores de esa operación. ¿Sí? Por ejemplo, en esta tablita he enumerado una serie de funciones matemáticas, pero podría haber funciones que sean de otra naturaleza, de otro tipo, no matemática. Lo importante es que se sepa que hay muchas operaciones que no se representan con operador. Acá en esta tabla he puesto ejemplos como el valor absoluto de x, o el coseno, las funciones trigonométricas, coseno, seno, tangente, exponencial, logaritmo neperiano o natural, logaritmo base 10, la raíz cuadrada o el cuadrado de un número, etcétera, ¿no? O sea, un largo, etcétera, porque ahí es donde está la riqueza de los lenguajes de programación que nos proveen muchas funciones ya estándar incorporadas en el lenguaje que nos van a facilitar las operaciones que nosotros necesitamos para resolver un problema. ¿Sí? Bien. Otro detalle importante que distingue un operador de una función, porque ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se distinguen aparte de la forma en la que se representan? Que en un caso se representa con un solo símbolo, el operador, ¿sí? Y como acá en estos ejemplos, ¿sí? Pongamos acá el operador asterisco, que es la multiplicación. Bueno, esto sería una expresión, ¿no es cierto? De paso ya introducimos la idea, el concepto. 25 por, entre paréntesis, var 1 más con 5, menos 38 dividido, y acá vemos una función. Ya la función se representa de otra manera, tiene un nombre y entre paréntesis se pone el argumento, ¿sí? Por ejemplo, raíz cuadrada de var 2. ¿Se entiende? O sea, aparte de esa diferencia, ¿qué otra diferencia hay entre los operadores y las funciones? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será la diferencia? ¿Notan algo ahí que pueda ser la distinción? En los ejemplos estos, ¿no? Que yo estoy mencionando acá. A ver. Maximiliano, ¿querés hablar? Y bueno, por ejemplo, las puertas de AND y OR multiplican y suman entre 0 y 1. Y la NOT es como que la niega. O sea, son 0 y 1 y en las otras expresiones pone 25 por var y más. Yo calculo, ¿puede ser la diferencia esa? A ver, vos ahí dijiste algo muy interesante, porque las operaciones lógicas, AND, OR, NOT, internamente, me refiero en un bajo nivel, ¿sí? Son operaciones que manejan ceros y uno, porque en un bajo nivel, digamos internamente, bajo nivel me refiero bajo nivel de lenguaje, o sea, el lenguaje cercano a lo que es la CPU, y dentro de la CPU la unidad aritmética lógica. ¿Se acuerdan que ahí en ese esquema que yo no pretendía que ustedes profundicen, pero mínimamente yo mencioné ese bloquecito dentro de la CPU que se llama unidad aritmética lógica, ¿sí? Que en inglés son las siglas ALU,
por eso se la conoce como ALU. Lo digo porque es muy usual esa sigla, ¿no? La ALU. ¿Qué es la ALU? Y bueno, es la unidad aritmética lógica. Bien, fíjense que todas estas operaciones que estamos representando con operadores, por un lado son muy simples. Son operaciones sencillas. Son operaciones que la unidad aritmética lógica las puede llevar a cabo fácilmente. En cambio, cuando yo hablo de funciones, ya no son operaciones que pueda resolver la unidad aritmética lógica en forma sencilla, sino que se trata de pequeños algoritmos, ¿sí? De pequeños algoritmos que van a realizar varios cálculos simples con los operadores para poder obtener el resultado. Por ejemplo, para que quede claro lo que estoy diciendo, supongamos el caso tal vez más sencillo de los ejemplos que están acá, que es el valor absoluto de X. Si yo quisiera obtener el valor absoluto de un número, ¿qué operación tengo que hacer? ¿O qué operaciones tendría que hacer? Para empezar, yo tengo el valor de X. Una ecuación. A ver, ¿cómo Puede ser. sería? A ver. Y X No. igual a 5 menos 3 multiplicado por tanto da el valor de X, ¿verdad? A ver. No va por ahí la cosa, pero lo aclaremos porque a lo mejor, y no hay ningún problema, porque por ahí uno se olvida estos conceptos que los podrán haber visto en algún nivel del secundario. El valor absoluto, ¿qué es el valor absoluto de un número? Es el valor, digamos, no redondeado, pero es el valor entero, digamos. No lo considera con coma. No, Franco, perdón. No va por el tema de si es entero o tiene decimales. Claro, No. Tiene, el valor absoluto tiene que ver con el signo del número. ¿Sí? Claro. El valor absoluto se refiere al valor del número sin el signo, o, si lo queremos ver de alguna manera, con signo positivo. ¿Sí? O sea, que el valor absoluto, por ejemplo, de menos 25 es 25, sin el signo. ¿Sí? Y por supuesto que el valor absoluto de más 25, o diríamos de 25, y también por supuesto va a ser 25. ¿Se entiende? El valor absoluto es el valor que tiene un número sin el signo. Ese es el concepto, ¿sí? ¿Se entiende ahora? Para los que no lo tenían en claro o se habían olvidado qué era el valor absoluto, ¿sí? En muchos casos yo necesito trabajar con el valor absoluto de un número porque no me interesa el signo, ¿sí? Entonces, si yo les doy un número y les digo, obtengan, calculen el valor absoluto, ¿qué harían? Supongamos un número negativo. Si yo les digo el valor absoluto de menos 25, ¿cómo hacen? ¿Qué operaciones básicas, elementales, con los operadores que tenemos acá, harían ustedes para decirme que es 25? Menos por más.
Menos por menos, sí. Perdón, Evelyn, ¿cómo? Menos, ¿cómo es? Menor igual, mayor igual. Pero, bueno, menor o igual o menor de que qué. Menos 25 y 25. No, menos 25 sería el valor del argumento, el valor del dato, y el resultado sería 25. ¿Cómo obtengo ese resultado? Sí hay que comparar, sí hay que utilizar un operador de comparación, o sea, un operador relacional. Que sea mayor a 0. Claro, exactamente. Yo lo tengo que comparar con el 0, porque si el valor de x es menor que 0, no me interesa el igual. ¿Por qué? Porque el 0 no tiene signo. El 0 no tiene signo. Entonces, comparo con el menor, utilizando el operador menor. X menor que 0, si esa operación me da verdadero, ¿qué voy a tener que hacer para obtener el resultado que yo quiero? Suponiendo como el ejemplo del menos 25, si yo lo comparo, menos 25 menor que 0, eso me da verdadero. ¿Y qué haría en ese caso? Para obtener el valor. Y multiplicarlo por menos, o sea, menos por menos más. Multiplicarlo por qué número. Por 1 Por menos 1 sería en ese caso. Por menos 1. Muy bien. Entonces yo ahí tengo un producto y una operación relacional. Y si fuera que no es menor que 0, y no tengo que hacer nada directamente, el resultado ya es el valor de x. ¿Se entiende? Bueno, lo hemos razonado un poquito así en el aire. Disculpe que lo moleste, digamos. Sí, o sea que las expresiones serían, no sé si estoy entendiendo bien, la diferencia entre operadores y expresiones sería que en las expresiones se utilizan los operadores, pero hay como una jerarquía entre los mismos, como para ir resolviendo. ¿Algo así sería? Bueno, eso sí, pero no estoy hablando de las expresiones yo acá, todavía, ¿no? O sea, si bien Hablando de las funciones, entiendo. No, estoy comparando los operadores con las funciones. Estoy tratando de que se entienda que los operadores realizan operaciones sencillas que son capaces de resolver las unidades aritméticas lógicas, que las pueden resolver en forma directa, sencilla. En cambio, las funciones requieren de una serie de pasos, requieren de un algoritmo, por más pequeño que sea. Por eso decía que tal vez el ejemplo más sencillito sea el del valor absoluto, porque si yo tengo que calcular el valor absoluto, voy a utilizar una operación relacional, porque tengo que comparar el número con 0, y voy a utilizar, en el caso que sea menor que 0, voy a utilizar un producto para obtener el resultado. ¿Se entiende? O sea, pero es todo un proceso, eso es lo que quiero que se entienda. No pretendo de que ahora se comprenda bien cómo es el algoritmo para el valor absoluto. Ya lo vamos a ver después. Como un Disculpe, ejemplo. profesor. Sí. Podría ser que, bueno, los operadores, los funciones, o sea, la función directamente lo que hace es ahorrar al programador también líneas de código para que el procesador de la computadora, del computador, no se sobresature también. A ver, no comprendí la comparación que estás haciendo. O sea, vos decís que los operadores... O sea, los operadores son más simples en el sentido de que son, para el computador requieren mucho menos
¿cómo decir? Ponen en ciertas palabras con menos esfuerzo. ¿Sí? Para las funciones ya vienen predeterminadas para que el computador, o sea, quede más optimizado. Sí, 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 sí. Totalmente. O sea, justamente las funciones estándar, que son las que yo estoy mencionando acá, porque también yo puedo definir funciones propias, funciones que yo defina como usuario, como programador, ¿sí? Pero efectivamente acá me estoy refiriendo a las funciones estándar, y sí, esa es la ventaja, porque yo podría, utilizando los operadores y construyendo un algoritmo, podría obtener el valor absoluto, pero justamente los lenguajes me facilitan ya una función que está optimizada, que esa función seguramente va a ser la mejor para obtener cada una de esas operaciones, ¿sí? Lo mismo que, supongamos que yo quiera sacar la raíz cuadrada de un número, yo puedo sacar la raíz cuadrada de un número utilizando los operadores, mediante un algoritmo, ¿sí? Ya lo vamos a ver, al ejemplo, ¿sí? Ese es un ejemplo muy interesante de cómo calcular la raíz cuadrada utilizando los operadores aritméticos. Pero si el lenguaje ya me brinda una función para calcular la raíz cuadrada, yo la voy a usar directamente a la función. ¿Ok? No me voy a poner a hacer un algoritmo para calcular la raíz cuadrada. Pero lo que quiero que quede claro es que las funciones son pequeños y a veces no tan pequeños algoritmos que requieren más esfuerzo, como decía acá Imanol, creo, de parte del computador. Más esfuerzo en el sentido de que tiene que utilizar más tiempo, más recursos, porque no tiene definida dentro de la unidad de cálculo, le llamemos, la unidad aritmética lógica, no tiene definida esas operaciones de una manera así directa. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que quería que quede claro. La diferencia entre operadores y funciones. Las dos me sirven para hacer operaciones. Podríamos decir que las operaciones más sencillas se las representa con los operadores y las otras operaciones que ya son más complejas se las representa con funciones. Eso así para que se entienda de una manera muy simple. Bien, pasemos ahora, para ir avanzando un poquito, el concepto de expresiones es el que nosotros tenemos de la matemática. Cuando uno habla de expresiones algebraicas, es decir, expresiones donde se manipulan números, donde se manipula variables, donde se manipula constantes, es decir, se manipula valores, estamos frente a una combinación de lo que serían datos con operaciones, ya sea con la forma de operador o con la forma de función. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería una expresión numérica. 25 por, abro paréntesis, var 1 más con 5. Var 1 y con 5 podrían ser una variable y una constante, pero eso va a depender de cómo estemos definiendo nosotros var 1 con 5. Son dos nombres, ¿eh? Dos nombres de datos. Bien, cerramos el paréntesis, menos 38, barra, que sería dividido, y ahí viene la función sqrt, ¿sí? De square root, sería una abreviatura de
la frase en inglés square root, raíz cuadrada, y entre paréntesis ahí se coloca el argumento o valor que queremos sacar la raíz cuadrada, que en este caso también es una variable, ¿ah? El nombre, var2, representaría una variable. Más 59. Perfecto, todo eso que es una combinación de datos con operadores, con funciones, es lo que se llama una expresión. ¿Sí? Bien, es importante tener en cuenta el concepto de precedencia de operadores. ¿Qué es la precedencia? Y bueno, es el orden en el que se ejecutan en forma natural, convencional, los operadores. Y ahí en ese caso, de mayor a menor, les he puesto lo que es más normal, habitual, en los lenguajes de programación. En primer lugar, el acento circunflejo o sombrerito, ¿ah? Ese símbolo que no sé si ustedes lo llamarán así, en forma común, digamos, el sombrerito, que es el acento circunflejo, representa en algunos lenguajes la potencia, es decir, elevado a un número elevado a otro número. ¿Sí? Bueno, ese operador cuando existe, no sé si ven ahí el mouse, ¿se ve? Bien. Sí, el primero. El primero. Ese es el que cuando existe, cuando el lenguaje lo tiene, porque también hay que aclarar que algunos lenguajes tienen este operador y algunos lenguajes no lo tienen. Lo tienen como función. ¿Sí? Fíjense en acá, SQR eleva x al cuadrado, pero si yo quiero elevar, qué sé yo, al cubo o a cualquier potencia, y ahí ya o recurro al operador, si es que lo tengo, o recurro a una función de potencia, que seguramente si no lo tiene como operador, lo tiene como función. ¿Se entiende? Bueno, pero si lo tiene como operador, es el de mayor prioridad. Es lo primero que se va a ejecutar. Después sigue el producto y la división, que los dos tienen la misma prioridad. ¿Sí? Bien. Y después sigue la suma y la resta, que tienen también igual prioridad, pero menos que el producto y la división. ¿Sí? Y los operadores relacionales, que todos tienen la misma prioridad. Después los operadores lógicos, en este orden, primero el NOT, después el AND y después el OR. ¿Sí? O sea que si yo tengo estos operadores mezclados en una expresión, se van a ejecutar en ese orden, salvo que yo utilice los paréntesis, que como se aclara acá, los paréntesis se utiliza para alterar ese orden de precedencia convencional que tienen los operadores. ¿Sí? También, fíjense en acá, si yo le saco estos paréntesis, cambia rotundamente el valor de la expresión. ¿Sí? Porque si yo le saco estos paréntesis, ¿qué pasaría? 25 por var 1 se multiplicaría solamente por el valor de var 1. Y ese resultado se sumaría con el valor de con 5. ¿Se entiende? Si no estuvieran los paréntesis. Entonces, como yo acá quiero primero que se sume y después se multiplique, ¿sí? Lo pongo entre paréntesis. Después fíjense en que tengo menos 38 dividido en la raíz cuadrada de var 2. ¿Qué se va a realizar primero? La resta, o sea, todo este valor, este producto, le voy a restar 38 y a eso le voy a dividir la raíz cuadrada, o voy a dividir primero 38 en la raíz
y le voy a restar al producto. ¿Cómo es? Según la precedencia. Se separarían términos, ¿verdad? Exacto. Primero divide, sí. Exactamente. Primero se divide y después se resta. Es el concepto de término y factor, cuando hablamos de sumas y productos, o restas y divisiones, ¿no? Es el concepto de términos, o sea, se divide en términos y se divide en factores. Bien, de tal manera que todos esos detalles hay que tener en cuenta cuando uno escribe una expresión para no cometer un error. Profesor, le quería hacer una consulta. ¿Sí? Tengo entendido que las resoluciones de los problemas, cuando uno los hace al momento de programar, se resuelven de derecha hacia izquierda. Es así, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? También al momento de armarlos independientemente de los paréntesis, porque bueno, siempre resuelve primero lo que está en paréntesis y después va de derecha a izquierda, ¿puede ser? Pero es al revés, disculpa que te corrija. Es de izquierda a derecha. Se va ejecutando de izquierda hacia la derecha. ¿Sí? Bien, sí, era una duda. Bien, perfecto. Sí, muy bien, ¿por qué? Porque si yo tengo varios operadores que tienen la misma prioridad, ¿cuál se va a ejecutar primero? Y ahí entra esa cuestión de que se empieza de izquierda a derecha. ¿Sí? Si yo tuviera un producto y una división seguidas, ¿cuál se va a hacer primero? Y bueno, la que esté más a la izquierda. Si yo tengo, por ejemplo, 3 por 4 dividido en 5, ¿qué se va a hacer primero? ¿3 por 4 o 4 dividido en 5? 3 por 4. 3 por 4. Y después se va a dividir en 5. Lo que pasa es que desde el punto de vista matemático va a dar lo mismo que se divida primero y se multiplique después. ¿Ok? Pero si yo quiero ir a lo estricto de cómo lo hace el computador, se respeta cuando tienen la misma prioridad el que está más a la izquierda, ¿sí? Porque se va ejecutando de izquierda a derecha. Así se lo va haciendo al cálculo. Eso puede influir en la precisión del resultado. ¿Sí? Porque no es lo mismo dividir primero y después multiplicar que multiplicar y después dividir desde el punto de vista de la precisión del error de cálculo que se comete. Desde el punto de vista matemático es lo mismo, está claro eso. ¿Sí? Si yo multiplico 3 por 4 y después divido por 5, es lo mismo que dividir primero 4 en 5 y multiplicarlo por 3. ¿Se entiende? Eso es matemáticamente lo mismo. Pero cuando yo voy a hacer las operaciones con un computador, un aspecto muy importante que uno tiene siempre que tener en cuenta es que se cometen errores en los cálculos de precisión, sobre todo cuando se realiza divisiones. ¿Sí? Y ahí sí puede haber diferencia entre qué operación se hace primero. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Y ahí fíjense que aunque sea lo mismo matemáticamente, a lo mejor yo quiero que primero se haga una operación y después la otra. Y ahí utilizo los paréntesis. Y se soluciona el problema. ¿Se entiende? Si yo quisiera que primero se haga la división y después el producto, y bueno, lo pongo entre paréntesis y ahí se va a realizar primero la división. Y después el producto. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, avanzando un poquito como para ir terminando ya con el contenido de la clase de hoy, vamos a presentar lo que sería
los problemas más sencillos que podemos encontrar cuando se trata de plantear un algoritmo, ¿sí? Y tiene que ver con la estructura del algoritmo, cómo va controlando los pasos que se tienen que llevar a cabo. Es lo que se llama estructura de control secuencial. Eso es lo más sencillo. Pero veamos primero cuáles serían los problemas en los que la solución es una simple secuencia de pasos sencilla. Y ahí es donde está el concepto de problema de evaluación, que ya lo habíamos introducido muy superficialmente cuando analizamos un par de ejemplos que vimos de enunciados de problemas, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos analizado algunos enunciados y yo le preguntaba, ¿eran de evaluación o de decisión los problemitas? Bueno, cuando uno habla de problema de evaluación, como se indica acá en el esquema, se toman los datos, sobre esos datos se realiza una serie de evaluaciones y se obtienen los resultados sin ninguna toma de decisión. O sea que sin importar el valor de los datos que yo introduzca, se van a realizar las mismas evaluaciones para obtener los resultados, ¿sí? O sea que un problema de evaluación, como dice acá en la definición, la solución requiere de un tratamiento determinístico. Determinístico es lo opuesto a aleatorio. Determinístico es que hay un solo camino, una sola forma de obtener los resultados sin toma de decisión. ¿Se entiende la idea? Sin importar el subconjunto de datos varios, o sea, de datos correctos, depende del problema, se realiza una serie de acciones que no involucran toma de decisión, ¿sí? Esas acciones pueden ser de entrada, de cálculo, de cambio de valor, cambiarle el valor, cambiar la forma del dato, cambiar la ubicación también, todas, y por supuesto la salida de esos datos, ya como resultados, todos esos procesos se los considera procesos de evaluación sin toma de decisión, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, las acciones más simples con las que cuenta cualquier lenguaje de programación, y acá entramos un poquito así informalmente a presentar lo que sería la herramienta con la que vamos a trabajar y que ya la próxima clase vamos a instalar esta herramienta, ¿sí? Que yo ya la había comentado la clase pasada, que es el PCInt, ¿sí? Ya les voy a dejar ahí en el aula virtual el link para que lo vayan instalando, porque ya la próxima clase arrancamos con lo que sería la práctica y utilizando esta herramienta, ¿sí? El PCInt, que ya lo había comentado yo en la clase anteriores. Bien, acá tenemos un ejemplo genérico, por supuesto, no estamos resolviendo ningún problema particular, de lo que serían acciones simples de evaluación, ¿eh? Como yo comentaba recién, pueden ser entradas, y cuando se trata de entradas, en los diagramas de flujo, que sería la forma gráfica de representar un algoritmo, se utiliza este paralelogramo con una flechita para adentro que me indica que se trata justamente de una entrada de datos, ¿sí? O lectura de datos. Yo leo, poniéndome en el lugar del algoritmo, es como que yo leo el dato. Por eso, en esta otra forma de representar, que es muy similar al lenguaje corriente, común, coloquial, y en español,
para nosotros, sería esta instrucción en lo que llamamos pseudocódigo, ¿sí? Leer algún dato de entrada, ¿sí? Bien, la otra operación sencilla, acción simple de evaluación, es la asignación. Asignar quiere decir darle un valor a una variable. Asignarle un valor a una variable. Darle ese valor. Guardar ese valor en una variable. Bueno, se utiliza en el diagrama de flujo el rectángulo para representar las asignaciones, ¿sí? Bueno, en el pseudocódigo directamente se realiza la asignación. Ya vamos a ver los detalles con un ejemplo enseguida, pero estoy presentando para que quede claro cuáles son esas acciones simples. Entonces, la entrada, la asignación, un procedimiento cualquiera que yo lo puedo tener definido aparte, en detalle, y acá simplemente lo uso al procedimiento. Bueno, en el diagrama de flujo se suele utilizar este rectángulo con estas dos rayitas a los costados. No sé si se distingue, está muy clarito digamos, el color, ¿no? Pero es un rectángulo con dos barritas en los costados. Y por último, la salida, que también se utiliza el paralelogramo, el dibujito del paralelogramo, pero con la flechita hacia afuera. Eso es lo que se utiliza para mostrar un resultado o para mostrar un mensaje, o sea, para sacar un dato del algoritmo. Bien. También es importante marcar el inicio del algoritmo y el final, que en el diagrama de flujo se representa con este rectángulo redondeado, ¿sí? Donde normalmente se pone el título del algoritmo, ¿sí? El nombre que yo le quiero dar al algoritmo, representativo del problema. Y por último, es muy importante, aunque no es una acción, los comentarios que justamente no se ejecutan, no son acciones que se van a llevar a cabo, sino que son mensajes aclaratorios, forma parte de la documentación interna de un algoritmo o programa. Los comentarios en el diagrama de flujo se colocan con línea de trazos, como vemos acá, con líneas de trazo, y en un rectángulo, ahí yo puedo escribir cualquier comentario que sea explicativo, que sea aclaratorio de lo que hace el algoritmo o alguna parte del algoritmo. ¿Sí? Eso es muy importante, agregarle comentarios a los algoritmos o programas. Bueno, en el caso del pseudocódigo, se utiliza algunas palabras claves para iniciar el algoritmo, como algoritmo seguido del título, y el cierre con la palabra clave fin algoritmo. Ya vamos a profundizar un poquito en el pseudocódigo, no quiero entrar en muchos detalles, pero fíjense en que todo lo que está dentro del algoritmo se lo desplaza con cierta tabulación o sangría, y eso hace a la legibilidad del pseudocódigo. ¿Sí? En el pseudocódigo se utiliza, por ejemplo, dos barras verticales, dos barras inclinadas para representar los comentarios. O sea, si yo pongo dos barras inclinadas y después escribo cualquier cosa, eso se toma como comentario, no se ejecuta, ¿sí? No se lleva a cabo ninguna acción, sino que es un simple mensaje, un comentario aclaratorio, etc. Bueno, fíjense acá para terminar el ejemplo de un cálculo básicamente geométrico. Si ustedes leen fácilmente se dan cuenta, y ahí en el comentario
por las dudas no se den cuenta, dice lo que hace, ¿no? El algoritmo lo he llamado triángulo, ¿por qué? Y bueno, porque calcula el perímetro y la superficie de un triángulo, conociendo sus lados, o sea, conociendo las longitudes de los tres lados, mediante fórmulas, se calcula el perímetro y el área. Y esto es un típico algoritmo secuencial, ¿sí? Donde tengo en primer lugar el ingreso o entrada de los datos, que serían la longitud de un lado, la longitud del otro y la longitud del tercer lado, ¿sí? Fíjense en el detalle que previamente a la entrada se acostumbra, es un buen hábito, de poner mensajes aclaratorios como salida, para que la persona que lleve a cabo este algoritmo, y cuando se lo ejecute al algoritmo ya como un programa, sepa qué tiene que ingresar. Entonces el mensaje introducir primer lado del triángulo se coloca como salida, como una cadena que se va a mostrar para que se sepa qué hay que introducir. Y a continuación recién viene la entrada de ese dato. Bien, introducir segundo lado del triángulo, con la entrada, con la lectura de L2, introducir tercer lado del triángulo, con la lectura de L3, y después con un rectángulo, ahí viene la asignación. Fíjense en el detalle, qué símbolo estamos utilizando, no sé si se alcanza a ver, para la asignación, para guardar un valor en una variable. ¿Se alcanza a ver qué símbolo es? Este. Bueno, acá a lo mejor se ve más grande. Es una simple flecha que apunta a la izquierda. Ese va a ser el operador genérico de asignación que vamos a utilizar. Pero eso depende del lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación utiliza un símbolo distinto para la asignación. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta esto? Que se calcula primero la expresión de la derecha del operador de asignación y el resultado se lo guarda en la variable que se coloca a la izquierda. O sea que se va a sumar L1 más L2 más L3 y el resultado se lo va a guardar en la variable per, de perímetro. ¿Se entiende? En este otro rectángulo estamos haciendo un cálculo intermedio, un cálculo auxiliar, porque para calcular el área, la superficie a partir de los lados, se necesita conocer lo que se llama semiperímetro, que es la mitad del perímetro. Así que acá divido per en 2 y el resultado lo guardo en la variable semiperímetro. Eso es para simplificarle al computador el cálculo de la superficie, porque la fórmula matemática dice que la superficie es igual a la raíz del semiperímetro por el semiperímetro menos el lado 1, por el semiperímetro menos el lado 2 y por el semiperímetro menos el lado 3. ¿Se imaginan ustedes si yo no hubiera utilizado la variable auxiliar semiperímetro? Hubiera hecho ¿cuántas veces la división del perímetro en 2? ¿Cuántas veces tendría que haber hecho la división del perímetro en 2? Cuatro. Muy bien, muchas gracias.
4 veces. Entonces se dan cuenta el pequeño detalle. ¿Sí? Porque el resultado va a ser lo mismo que si yo pongo PER dividido en 2 por PER dividido en 2 menos L1 por PER dividido en 2 menos L2 por PER dividido en 2 menos L3, que es kilométrico. ¿Se dan cuenta? El resultado va a ser el mismo. Pero la estamos haciendo más larga a la operación. Se está desperdiciando tiempo. ¿Mm? Bueno, por último, se muestra el resultado per y el resultado sub, ¿ah? O sea, perímetro y superficie. Bueno, ya a esta altura, y sobre todo porque es sencillo el ejemplo, supongo que sabrán interpretar el pseudocódigo, ¿sí? Simplemente acá se coloca con palabras claves en vez de con los bloques, los bloques del diagrama de flujo, pero es exactamente lo mismo. Estamos representando exactamente lo mismo, ¿sí? Escribir la cadena que es el mensaje, leer L1, escribir el otro mensaje, leer L2, etcétera, etcétera. Acá hacemos la asignación, hacemos la otra asignación y la otra asignación, y acá mostramos los resultados. Y fin del algoritmo. Y fin de la clase. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta acá hemos introducido los conceptos más básicos para que ustedes puedan encarar la solución de problemas, por lo menos de evaluación, ¿sí? Ya vamos a plantear en las próximas clases, como les decía, el uso de la herramienta, y ahí es donde vamos a empezar a hacer práctica sobre lo que vamos viendo de algoritmos, ¿sí? Bien, les comparto nuevamente pantalla para cerrar la clase ya, porque quiero presentarles unos problemas para que ustedes lo vayan resolviendo, por lo menos en lápiz y papel. Después ya vamos a trabajar con la herramienta, ¿sí? Bien. A ver. Ahí está. Bueno, ahí tienen ya este PDF con estos 5 enunciados, los tienen ahí en la semana 3 en el aula virtual, ¿sí? Lo pueden bajar de ahí. A ver, vamos a aumentar un poquito para que se vea mejor. Estos 5 problemitas son de tipo evaluación, es decir, son problemas que no requieren ninguna toma de decisión. Así que se pueden resolver en forma secuencial con estas acciones simples que hemos mostrado recién. Entrada, asignación y salida. ¿Sí? Bien. El primero dice, se conoce una longitud en pulgadas y se desea convertirla a centímetros, pies y yardas, sabiendo que 1 metro equivale a tantas yardas, tantos pies y tantas pulgadas. O sea, esos son los números que tenemos ahí, ¿no es cierto? Pero no los quiero leer, pero, pero bueno, es lo que tenemos ahí en el enunciado. ¿Cuáles serían los resultados y cuáles serían los datos en este problemita? A ver si alguno quiere aportar.
El resultado sería convertir una longitud en pulgada en centímetros, pie y yardas. Bien, ¿se entiende, Pablo? ¿Se entiende lo que has dicho? Pero quiero, por una cuestión de precisión, para que distingamos lo que es el proceso para obtener los resultados, del resultado propiamente dicho, ¿sí? O sea, convertir esa longitud que está en pulgadas, convertirla a centímetros, pies y yardas, es, podríamos decir, lo que tenemos que hacer. Pero, ¿cuál sería el resultado o los resultados? Es un pequeño detalle de cómo expresarse, nada más para ser claro, ¿no? Los resultados serían las longitudes expresadas en centímetros, en pie y en yarda. O sea, serían 3 resultados. La longitud en centímetros, la longitud en pie, la longitud en yardas. ¿Sí? Esos serían los resultados. Obviamente que para obtener esos resultados, yo tengo que hacer la conversión. Esas serían las condiciones vinculantes, si queremos distinguir los 3 elementos del problema. Resultados, datos y condiciones vinculantes. Entonces, el resultado son las 3 longitudes. En centímetros, en pie y en yardas. Los datos, ahora, ¿cuáles serían los datos que disponemos? Que un metro equivale a 1,0936 yardas, a 3,2802 pies y a 39,3685 pulgadas. Perfecto. Está claro que esos son 3 datos que disponemos. Esos 3 números. Pero también, aunque sea obvio, pero hay que decirlo, necesito la longitud en pulgadas. Ese sería el cuarto dato, ¿sí? ¿Ok? Necesito saber cuál es la longitud en pulgada que yo tengo que convertir a centímetros, pies y yardas, ¿sí? Entonces ahí tengo lo que llamamos el dato que yo voy a ingresar, que sería el dato primario, ¿sí? La longitud en pulgada es el dato que yo voy a ingresar, ¿sí? Ahí en el algoritmo, como veíamos recién, vamos a poner un mensaje, introducir la longitud en pulgadas. Y voy a tener que leer ese dato. Los otros 3 datos, a ver quién me sabe decir cómo los clasificaríamos de acuerdo a lo que vimos en esa clasificación de datos que podían ser de una manera o de otra, ¿no? No les quiero decir para que justamente lo piensen un poquito. ¿Cómo diríamos que vamos a representar esos 3 números, ¿sí? El 1.0936, el 3.2808, el 39.3685. Bueno, esos 3 numeritos. Me refiero a si lo vamos a representar conceptualmente, ¿no? Como variable o como constante. Son constantes. Son constantes. Así que ese es otro detalle que tenemos que tenerlo en cuenta, que explicitarlo, ¿sí? De los datos, ¿cuáles vamos a representar con variables y cuáles vamos a representar con constantes? O sea, ¿cuáles son variables y cuáles son constantes? Bueno, acá claramente la longitud en pulgadas que yo voy a ingresar es un dato variable. Porque, bueno, va a depender del valor que yo introduzca. Yo puedo introducir cualquier valor. ¿Ok? En cambio, los otros 3 números que tenemos acá, que nos van a permitir hacer el cálculo, hacer la conversión, ¿sí? Son constantes. ¿Se entiende? Bueno, después ustedes planteen la formulita y todo eso. Yo les dejo estos ejercicios como para que practiquen. Y les pido que ahí en el foro colaborativo, ahí vayan planteando
la solución, ¿sí? De la forma que ustedes quieran, es decir, escribiendo en forma coloquial, ¿sí? Primero hago esto, la formulita, cómo pasar de pulgadas a yardas, ¿ok? De una manera muy intuitiva. Después ya les voy a pedir que trabajen con la herramienta, bueno, una vez que la presentemos ya la próxima clase. Con el PCIN para que hagan el diagrama y el pseudocódigo, ¿se entiende? La idea es que ustedes lo escriban así con sus propias palabras, cómo harían para primero decir, estos son los datos, estos son los resultados y las condiciones vinculantes. O sea, cómo haríamos los cálculos, las evaluaciones, ¿sí? Bien. Lo mismo para los otros problemas. ¿Sí? Yo creo que son problemas sencillos. Ustedes, fíjense, si necesitan alguna ayuda, bueno, ahí en el mismo foro colaborativo pueden preguntar, ¿sí? Si no saben cómo plantearlo. Pero bueno, esto es ya como una pequeña ejercitación que necesito que ustedes vayan haciendo, ¿sí? Los 5 problemitas son de evaluación. De evaluación. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya les vamos a estar habilitando de nuevo para aquellos que no lo pudieron contestar al cuestionario número 1 y también, bueno, lamentablemente tenemos que seguir avanzando, así que ya les vamos a habilitar el cuestionario número 2. Yo lo que les pido es que no se atrasen, ¿sí? Bien que nosotros le habilitamos, tienen una semana, ¿sí? Y eso tiene que ser como una rutina que ustedes ya se organicen para hacerlo, ¿sí? Así no se les amontona, porque es justamente para que ustedes vayan a una autoevaluación. Vayan viendo si se entiende bien los temas que vamos desarrollando. Perfecto. Si no hay preguntas, terminamos acá la clase. Espero que se haya entendido. Si no, les sugiero que la vean a la grabación y si siguen sin entender, que vayan al foro y pongan allí las consultas. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias. Perfecto, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que anden bien. Buenas noches. Chao, Buenas profe. noches. Buenas noches a todos.